Bienvenidos. Estamos comenzando el programa Los Derechos del Contribuyente, con nuestro lema, proteger siempre a los contribuyentes con un alto nivel. Tu amigo y experto, el abogado fiscalista Ricardo Landín, te dará a conocer los medios y consejos oportunos para atender las actuaciones y notificaciones de todas las autoridades fiscales. Aquí, en Promosterio Radio, estoy para ayudarte con mis mejores conocimientos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Los Derechos del Contribuyente. Les saluda a su amigo el licenciado Ricardo Landín, experto en Derecho Fiscal. Y el día de hoy tenemos un tema sumamente importante, necesario y trascendente para todos los contribuyentes que quieren tener en cuenta este tema que lo denominamos garantía del interés fiscal y su importancia en el derecho fiscal. Este tema de la garantía del interés fiscal, vamos a ver que la importancia que le tenemos que dar, porque en ocasiones en la práctica los contadores, los asesores, los empresarios no le dan la importancia que requiere, y es tan importante como el tema de la defensa fiscal de fondo, conocer este aspecto fundamental y trascendente para todos los interesados en el estudio del derecho fiscal. Vamos a recordarle los teléfonos de cabina, es el 5584 11 40 85. También tenemos el teléfono de la oficina de un servidor, 5086 40 54. El teléfono del WhatsApp donde me pueden contactar, saludar, mandar comentarios y comentar algún caso especial, 56 64 65 97 18, repito, 56 64 65 97 18, y también estamos en Facebook Live, donde nos pueden contactar de forma directa, ponerle una palomita, hacerle un comentario y observarnos de forma totalmente en vivo. Aquí los estamos escuchando, y un saludo a todos los que me han escrito últimamente y me han saludado. Me han dicho que les ha gustado mucho el programa, les agradezco mucho su atención, y vamos a comentar y empezar el tema de la garantía del interés fiscal. Bueno, pues bien, esto de garantía del interés fiscal, nos preguntamos a qué se refiere o por qué está previsto dentro del derecho fiscal. Entonces vamos a tener que la garantía del interés fiscal es un mecanismo legal que permite a los contribuyentes asegurar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, especialmente cuando están impugnando un crédito fiscal o solicitando facilidades de pago. Básicamente vamos a ver que este tema de la garantía del interés fiscal proporciona a la autoridad fiscal la seguridad de que el adeudo será cubierto, inclusive si el contribuyente presenta un medio de defensa legal o solicita pagos diferidos. Entonces, este es en términos general lo que es la garantía del interés fiscal, pero vamos a ver qué es el interés fiscal. Propiamente ya de forma estricta, el interés fiscal se refiere al derecho que tiene la autoridad hacendaria a percibir los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes. Estos créditos pueden surgir por diversas razones, como por ejemplo auditorías que resulten en créditos fiscales, incumplimiento de obligaciones tributarias o falta de pago de impuestos. ¿Por qué se otorga la garantía del interés fiscal? Pues básicamente ustedes tienen que observar y tener en cuenta que esto lo ubicamos principalmente cuando existen medios de defensa, ya sea ante el propio SAT, IMSS, Infonavit, Secretaría de Finanzas de los Estados. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que si nosotros vamos a impugnar un adeudo, un crédito fiscal, pues la autoridad tiene que tener asegurado cómo va a poder cobrar o cómo va a poder hacer efectivo el crédito fiscal en un momento dado si se llegue a perder o no es favorable la resolución que se cuente en algún tribunal, en alguna autoridad administrativa. Pero también vamos a ver que no solamente es el tema de asegurar un litigio o un medio de defensa fiscal. Otro punto muy importante y un punto muy fino que hay que tener en cuenta son las facilidades de pago, porque aquí también en ocasiones dice el contribuyente, bueno, yo no me quiero ir al medio de defensa, yo no quiero tener el litigio, yo prefiero llegar que me permita la autoridad hacer pagos en parcialidades de este adeudo, de este crédito fiscal. Bueno, entonces ahí la autoridad le dice, perfecto, entonces voltea los requisitos que te plasma el Código Fiscal, ¿sí? Y uno de los requisitos es que vas a tener que garantizar el interés fiscal, porque si bien es cierto, me estás pidiendo pagar en parcialidades el adeudo, también es cierto que yo como sé
que si me dejas de incumplir, ¿con qué voy yo a tomar en cuenta como autoridad fiscal o qué elementos voy a tener como seguridad para poder hacer efectivo el cobro del convenio o del pago en parcialidades? Es por eso que el propio Código Fiscal nos exige que se debe de garantizar el interés fiscal cuando estamos solicitando y tramitando la deuda, la forma de cubrir la deuda a través de los pagos en parcialidades. También tenemos que es muy importante la garantía del interés fiscal. ¿Para qué? En el tema de la suspensión en el procedimiento administrativo de ejecución llamado PAE. ¿Por qué? Porque si estamos llevando un procedimiento de ejecución llamado PAE, ejecutivo ya la forma coactiva, donde nos tocan la puerta y nos cobran ya un crédito fiscal de manera forzosa, el contribuyente vamos a ver que puede solicitar la suspensión de este procedimiento de ejecución presentando ¿qué? Una garantía del interés fiscal, lo cual va a detener las acciones de cobro mientras se resuelve el asunto. Entonces eso es muy importante porque a veces el contribuyente, el empresario, las empresas, ya hasta que le van a cobrar el crédito fiscal se da cuenta que existe y dice, bueno, ¿y cómo yo puedo detener o inclusive cómo puedo hacer frente para que no continúe este procedimiento de ejecución? Pues hay que ir y presentar una garantía del interés fiscal. Vamos a ver que en términos generales las formas más comunes de garantizar el interés fiscal las vamos a encontrar previstas en el Código Fiscal y entre ellas tenemos la fianza, la prenda, el embargo, el depósito, ¿verdad? Entre otros que vamos a comentar más adelante. Y esto va a dar una protección a la autoridad, una protección al contribuyente que sin temor de forma legal vas a poderle ofrecer algún tipo de garantía para efecto de que suspenda cualquier tipo de cobro la autoridad fiscal y también tiene relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entonces, ¿en qué artículo vamos a encontrar cómo se regula y cómo se puede determinar las formas de garantizar el interés fiscal? Pues nos dice el artículo 141 de este ordenamiento jurídico que los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal cuando se actualice alguno de los supuestos previstos ¿en qué? En los artículos 74 y 142 del Código Fiscal en las siguientes formas. Y bien, vamos a tocar de forma ya más precisa estas opciones que se puede garantizar el interés fiscal. Primero tenemos el depósito en dinero, una carta de crédito u otras formas de garantía financiera equivalentes que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿mediante qué? Mediante reglas de carácter general que se va a establecer por parte de esta institución y también vamos a ver que van a existir las cuentas de garantía del interés fiscal a que se refiere el artículo 141A del Código Fiscal de la Federación. Bien, esa es una forma muy importante, muy interesante porque prácticamente puede ser el caso que dice el cliente, el contribuyente, bueno, yo ya tengo esta deuda, ya me llegó un crédito fiscal, tengo una auditoría, finalmente no la pude subsanar, no la pude detener, me llegó el crédito fiscal y entonces en lugar de que yo pague el crédito fiscal, puede ser el caso de que realice un depósito del adeudo a través de lo que se llama un billete de depósito que actualmente se lleva en el Banco del Bienestar. Se va a hacer una transferencia del monto que estás adeudando y finalmente se va a expedir un billete de depósito, el cual vas a tener en tu favor y el cual se lo vas a poder presentar a la autoridad fiscal para que le comentes, mira, ya me llegó el crédito fiscal, no lo quise pagar, pero tramité este billete de depósito y te lo vengo a exhibir para efecto de que veas que ahí está el dinero, está líquido el dinero. Si llego a perder el adeudo, pues lo vas a poder tomar y efectivamente le vas a pedir a este banco que es este billete que se tramita ante la Tesorería de la Federación, me vas a poder hacer la transferencia directamente a mí de autoridad como autoridad fiscal. También existe el tema que se llama las cartas de crédito, que también vamos a ver más adelante cómo se regulan y quién puede expedir estas cartas de crédito, que básicamente son ante instituciones bancarias, ¿sí? Que va a respaldar por la solvencia que tú tienes como empresa, como institución, o como ente o como organización corporativa o como contribuyente de una muy buena solvencia, porque qué banco te va a dar que te va a decir yo respondo de tu adeudo, ¿sí? En caso de que no te vaya bien
yo como banco, y yo le voy a dar una carta de crédito, entonces la autoridad me va a voltear a mí como banco y me va a reclamar el pago de esta carta de crédito. Entonces, normalmente es para empresas que tienen muy buena solvencia, tienen muy buen perfil y calificación ante los bancos, que saben que tienen la capacidad económica para responder, y entonces quien va a dar la cara y quien va a afrontar es el propio banco, y esto se llama una carta de crédito. También tenemos las garantías, las cuentas de garantía de interés fiscal. Esto lo vemos más que nada en temas aduaneros, cuando existen lo que se llaman precios estimados con un tema de subvaluación. Digamos, lo hemos visto en otros capítulos de aquí de los programas, que en ocasiones las autoridades revisan que lo que se importa en ocasiones viene a un valor menor de lo que es el precio de mercado. Supongamos que vamos a importar tenis o calzado, y normalmente el precio de mercado está a $3 y lo traemos a 50 centavos de dólar, pues está por debajo de lo que estima la autoridad fiscal, y entonces te va a decir, mira, para que puedas importar, aparte de los requisitos, vas a tener que tramitar una cuenta, abrir una cuenta en ciertos bancos que yo te voy a autorizar para que abras la cuenta de garantía de interés fiscal, y me vas a hacer un depósito del excedente por el cual yo tengo el precio estimado, y voy a revisar que tu importación esté bien. Si pasando el tiempo de la importación considero que todo está en orden, vas a poder tramitar la devolución de esa garantía que te estoy pidiendo yo como autoridad fiscal. Tenemos también el tema de la prenda o hipoteca, que este es un tema muy importante porque se puede confundir. En ocasiones los clientes, los contribuyentes lo confunden con el tema del embargo en la vía administrativa, pero aquí es muy diferente. El punto fino trasciende en que tanto en prenda como hipoteca se trata en primer lugar de bienes muebles y de bienes inmuebles, los cuales tú vas a transferir la propiedad a cargo del fisco, sí, pero en garantía. Es decir, yo te la entrego, va a quedar en garantía, y sobre este bien es una garantía real sobre bienes muebles o inmuebles, y entonces ya la autoridad va a tener ya, digamos, la posesión y la propiedad, y finalmente si se llega a perder el asunto o se va a hacer efectiva la garantía, pues se va a adjudicar ese bien de forma directa. Ese es un punto muy importante, que tú le vas a entregar la cosa a la autoridad fiscal, ya sea, repito, bien mueble o bien inmueble. Tenemos también el tema de la opción muy sugerida por la autoridad fiscal, y que en ocasiones es la que da mayor seguridad y confianza, y que, digamos, es forma más directa para que te la puedan calificar como favorable. Es el tema de la opción de garantizar con la fianza, la cual va a ser otorgada por una institución autorizada, la que no gozará de los beneficios de orden y exclusión. Es decir, tú puedes ofrecer esta fianza de forma directa sin tener que agotar el tema de depósito en dinero, de la prenda o de la hipoteca, y entonces te tienes que voltear hacia una institución afianzadora, la cual tienes que entrevistarte con ella, primero preguntarle si tramita fianzas fiscales, ¿verdad? Y cuáles son los requisitos que te están pidiendo hoy en día. Es muy importante que ustedes primero chequen qué afianzadoras son las que efectivamente están trabajando fianzas fiscales. No todas las afianzadoras trabajan este tipo de fianzas. Segundo, tienes que comentarle de dónde viene el origen de tu adeudo, si es de una multa, si es de una auditoría, si es un adeudo autodeterminado, si es de un pago en parcialidades, para que la afianzadora te califique la procedencia y vea qué tanto riesgo va a tener la afianzadora y si te la va a poder expedir. Entonces, sí es importante esta comunicación, que ustedes lo hagan con tiempo, porque es un procedimiento que te piden muchos requisitos. Si es la primera vez que ustedes van a tramitar una fianza, pues realmente mi recomendación es que lo hagan de forma muy detallada, que pregunten todos los detalles, las garantías que te va a pedir a su vez también la afianzadora, porque a veces te pide que le deposites el adeudo, o en ocasiones que le exhibas un bien inmueble en garantía que esté libre de gravámenes, para poder a su vez la afianzadora garantizar. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan previsto, porque aparte de pagar el monto de la prima de la fianza, hay que tener bienes inmuebles que te va a pedir la afianzadora, para que él también tenga la seguridad de con qué le vas a responder a su vez, porque si se llega a perder igual el asunto, la autoridad fiscal va a reclamarle a la afianzadora, y esta directamente le va a tener que hacer la transferencia. Anteriormente veíamos que las afianzadoras se podían defender del reclamo de este cobro. Sin embargo, una reforma relativamente reciente
en las cuales ya directamente tiene la facultad la autoridad fiscal de requerirle el pago y esta exigirle el depósito directo a la autoridad fiscal. Es por eso que hoy día la afianzadora se cuida mucho y es muy especial en ver todos los detalles, estudiar la procedencia, si hay posibilidades de éxito. Inclusive las afianzadoras tienen un área jurídica que van a estudiar la parte de fondo legal para ver qué tanto riesgo va a haber y si te la expide o no la fianza. Obviamente va a tener un costo, hay que ver los porcentajes que te está cobrando cada afianzadora y esa se va a tener que renovar cada año porque la autoridad fiscal te pide que lo estés renovando cada año, entonces tienes que tomar en cuenta que si tu litigio va a durar 2, 3 años, cada año tienes que renovar el tema de la fianza y obviamente después ya una ampliación. Ya es un costo diferente, pero por esa ampliación de la fianza también se va a tener que hacer un pago directamente a la afianzadora. Para este caso, actualmente ya este tipo de fianzas se van a exhibir en forma digital. Anteriormente eran en papel, ahora ya traen una cadena, por los cuales la afianzadora va a decidir y va a autentificar la emisión y creación de estos documentos. Y por eso es que se dice que va a tener o debe de contener la firma electrónica avanzada o el sello digital de la afianzadora. Entonces es muy importante que ustedes chequen la emisión, si se le entregan, que cumplan con estos requisitos para que la autoridad fiscal le pueda dar plena validez por parte de quien la está expidiendo. Otra forma que también es muy importante de garantizar el interés fiscal es el llamado o la llamada obligación solidaria asumida por terceros que comprueben que tengan solvencia económica y que comprueben su idoneidad. Aquí es muy importante comentar dos puntos finos. En este tema de la obligación solidaria que establece el Código Fiscal, aunque no lo establece aquí, yo se los voy a explicar, que hay dos formas en la práctica que vemos que se puede llevar a cabo este tipo de garantía. Una es que un tercero, que no tiene que ver nada con la empresa, si puede ser una persona física o moral, va a decidir o va a tener la voluntad de garantizar con todo su patrimonio el adeudo fiscal que tiene el obligado principal o el deudor principal. Entonces, hay ocasiones que las empresas tienen grupos, del cual tiene una empresa filial, ¿verdad? De la cual le va a pedir apoyo para que éste garantice el adeudo fiscal, o bien tú conoces a un tercero, quizás que yo sé que tú tienes solvencia económica, puedes responder por este adeudo fiscal, entonces esta persona va a poder responder, pero ¿con qué? Con todo su patrimonio, ya sea como persona física o moral. Entonces para eso hay que acreditar cuál es su patrimonio, hay que ver sus estados financieros si es una persona moral, y esta va a responder con todo, repito, con todo su patrimonio. Esta es una primera opción que vemos en la práctica. La otra es que este tercero solidario solamente responda con un bien específico o bienes específicos de este tercero, y entonces ahí vas a garantizar con un bien de tercero a través de un embargo en la vía administrativa, pero sobre ciertos bienes. Por ejemplo, tú sabes que esta empresa tiene una flotilla de trailers, ¿sí?, del cual hace su reparto. Por ejemplo, si tenemos una empresa que distribuye productos farmacéuticos o partes para automóviles, y esta tiene su flotilla de equipo de transporte, entonces tú le dices, sabes que yo sé que yo solamente requiero que me apoyes con tu equipo de transporte, tus automóviles, tus trailers, me los vas a evaluar y esos préstamelos como garantía, y tú vas a dar la autorización, tú como tercero, de que vas a aportar esos bienes para garantizar el interés fiscal, pero solamente va a ser sobre esos bienes específicos, sobre esos automóviles, trailers, transportes, etcétera, y es algo muy específico que es muy diferente a responder con todo tu patrimonio. Entonces hay que decirle a la autoridad, solamente quiero que este tercero me apoye y este va a dar mi autorización, y normalmente la autoridad te pide que exista una carta, ¿sí?, inclusive notarizada, en la cual exista la voluntad de este tercero de aportar ciertos bienes para la garantía en favor de tal adeudo y de tal persona, y hay que hacerlo de esa manera para que la autoridad tenga la seguridad de que existe esa voluntad. Entonces, esto es muy importante comentarlo porque en la práctica no existe en el Código Fiscal esta distinción. Yo se la estoy explicando porque así lo vemos todos los días cuando tenemos esa opción, porque dice el cliente, pues yo no tengo con qué garantizar, pero voy a ver quién me puede hacer el favor de apoyarme para obligarse como obligado solidario como tercero. También tenemos el famoso embargo en la vía administrativa de bienes muebles, tangibles e inmuebles, excepto previos rústicos, y así como negociaciones. Es bien, platicábamos de la hipoteca y de la prenda, que tú entregas el bien.
Pero hay otra fórmula para garantizar que tú le vas a poder ofrecer al fisco algún bien mueble o inmueble previamente con un avalúo que establezca cuál es el precio de mercado de estos bienes, ¿sí? Y del cual tú le vas a decir: yo te lo ofrezco, aquí están todos los requisitos, el avalúo, el pago de gastos de ejecución, eh, todo lo que es cómo acredito la propiedad de estos bienes, pero aquí el punto fino es que el bien se va a quedar con el contribuyente. Es decir, en ningún momento lo vas a tener que entregar a la autoridad y tú vas a quedar resguardando este bien y simplemente se va a llevar a cabo un acta de embargo en la vía administrativa y normalmente en la práctica tú vas y acudes a las oficinas de las autoridades fiscales y ahí te levantan un acta donde dicen: sí, perfecto, ya estudié, sí me justifica por el valor, ya vi que sí funciona, está en buenas condiciones, te lo voy a aceptar. Y entonces ahí se va a quedar que el depositario va a ser el contribuyente de este bien y lo va a tener que resguardar. Es muy importante el resguardo de estos bienes, pero repito, el punto fino es que tú no lo vas a entregar, tú vas a quedarte con la propiedad y entonces esa es, digamos, la diferencia y vas a tener que cuidar de estos bienes y con esa acta de embargo se va a tener por garantizado el interés fiscal. Como punto importante también adicional es que cuando uno queda como depositario en el embargo en la vía administrativa, es muy importante que no vayas a vender esos bienes ni enajenarlos, porque si no se establece una causal de un delito fiscal que se llama depositaria infiel, y entonces aunque tú quieras después restituir, por ejemplo, un automóvil, vas a tener problemas porque los automóviles tienen un número de serie. Entonces, aunque lo quieras restituir por el mismo marca, etcétera, va a cambiar porque no es el mismo número de serie. Entonces, la autoridad te va a pedir que le entregues exactamente el vehículo con el número de serie. Entonces, vas a tener un problema. Entonces, hay que cuidar muy bien de no enajenar estos bienes que damos en garantía con embargo en la vía administrativa. Aquí tenemos muy importante el tema de los predios. Hay dos tipos de predios en la práctica, lo que se llaman predios rústicos y predios urbanos. Los rústicos son los que realmente son los terrenos que vemos ahí a las orillas de la carretera, que no tienen ningún servicio, no tienen drenaje, no tienen luz, no tienen nada. Entonces, eso la autoridad no lo va a aceptar. Pero si ya está, digamos, listo para poder habitarlo, porque ya tiene drenaje, porque ya tiene luz, porque ya lo puedes lotificar, entonces se llaman predios urbanos. Estos predios sí los vas a poder presentar como garantía del interés fiscal y le vas a poner a la autoridad: sabes que yo tengo estos terrenos que ya son urbanos, no son rústicos, son 500 hectáreas que tenemos, yo soy, por ejemplo, un desarrollador de bienes inmuebles, y entonces en este tenor te voy a ofrecer estos que tengo, que adquirí, tengo problemas fiscales, pero te los vengo a dar en garantía del interés fiscal y te demuestro con este avalúo que son predios urbanos. Y entonces sí te los va a poder tomar la autoridad y te los va a calificar. Es muy importante hacer un buen avalúo, que en este avalúo digan que son predios urbanos y que prácticamente se subraye estas partes que el código pide para que el día de mañana tengamos eficacia en la presentación de las garantías. También tenemos el tema de las negociaciones, el cual se entiende que es todo lo que tenga una empresa, ¿sí? Tanto su pasivo como sus activos, y lo vas a aportar. Normalmente lo acreditas con estado financiero en el cual se acredite cuál es el valor de tu negociación, o bien un avalúo de algún corredor, alguna institución bancaria que diga cuánto vale tu negociación y la vas a poder aportar como garantía del interés fiscal. Entonces también es otra opción que está prevista. En ocasiones en la práctica la autoridad fiscal no le gusta mucho este tipo de garantías, pero repito, ustedes tienen que hacer valer su derecho como contribuyente, que está prevista en la fracción quinta del 141 del Código Fiscal de la Federación. También vamos a poder ofrecer títulos valor, ya en la fracción sexta, dice títulos valor o carteras de crédito del propio contribuyente. En caso de que demuestres la imposibilidad de garantizar la totalidad del crédito mediante cualquiera de las fracciones anteriores. Aquí sí tenemos una regla muy especial. Este tipo de garantía no vamos a ofrecerla nada más porque yo quiero. Tienes que decirle a la autoridad: yo no puedo porque no tengo bienes muebles, no tengo bienes inmuebles, no tengo dinero. Lo único que tengo es alguna facturación que tengo con clientes y me deben ese dinero. Entonces, eso que me deben se convierte en un crédito que yo tengo a favor, y entonces en lo que me pagan yo te lo puedo ofrecer. Mira, tengo esta cartera, no he podido cobrarla, pero te la ofrezco, te la doy y suma tal cantidad. Entonces tú tienes que acreditar que efectivamente esté
esas facturas, que sean reales, que esté la operación, y entonces lo que va a observar el fisco es que va a voltear y sea perfecto, sí me cuadra porque tu adeudo es de 10 millones y lo que te debe a ti es de 50 millones. Entonces, si es suficiente, entonces voy a voltear. Y con esto, entonces, yo le acepto esta garantía de la cartera de créditos y yo voy a voltear, entonces, cuando te la acepte con tus clientes y les voy a mandar oficios que le digan, oye, en lugar de que le pagues directamente a tu acreedor, ¿sí? Le vas a pagar a mí. ¿Por qué? Porque yo ya estoy tomando esta cartera, yo ya la embargué, ya la utilicé y me vas a pagar directamente estos adeudos con el apercibimiento de que si no me cubres lo que te estoy pidiendo, me vas a pagar el doble del adeudo que representa esta garantía. Entonces, con ese apercibimiento y con el temor a veces que tienen las empresas o los contribuyentes, sí le pagan al fisco este tema de la cartera de créditos y es un tema muy importante porque también de forma coactiva la autoridad lo acredita y lo aplica en la práctica. Yo les diría que el día de hoy también, después del embargo de las cuentas bancarias, este tema de la cartera de créditos por parte de la autoridad fiscal es uno de los medios más utilizados para poder hacer frente y presionar el cobro de los créditos fiscales. Bien, este tema de la garantía del interés fiscal, además, vamos a ver que debe de comprender las contribuciones adeudadas, actualizadas y los accesorios causados, así como los que se causen en los 12 meses siguientes a su otorgamiento. Es muy importante. Cuando hagamos el cálculo de lo que tenemos que garantizar, aparte de sus recargos, accesorios, sanciones, etcétera, tenemos que proyectarlo a 12 meses de recargo. Entonces, si tu adeudo I es actualizado de 100 millones de pesos, si lo actualizamos a 12 meses, puede ser que nos llegue a 120, 130, 140 millones de pesos. Hay que hacer esa proyección y entonces es lo que el fisco te va a pedir, que sobre ese monto actualizado proyectado a 12 meses tengas que garantizar como una base legal y es lo que se llama en la práctica el famoso 2 a 1 o 3 a 1, es decir, 2 veces del valor o 3 veces el valor. En la práctica le comentamos así cuando estamos platicando con los clientes para que tengan una idea que tenemos que buscar un bien que valga, por ejemplo, si tu adeudo es de 100, 200, pues que valga de 200 o de 400 el valor para que calculen sobre qué nos pueden ofrecer o buscar una garantía del interés fiscal. Vamos a ver también que en la práctica también podemos encontrar que este tipo de garantías, cuando las queremos ofrecer, las podemos combinar entre sí. Esto es muy importante. Vamos a ver lo que establece el reglamento del Código Fiscal, en el cual vamos a ver que existe la posibilidad de ¿qué? De combinar estas garantías del interés fiscal y esto tiene un cierto sentido. ¿Por qué? Porque en la práctica a lo mejor el contribuyente no tiene con una sola opción la forma de garantizar o sumar el total de lo que se tiene que garantizar, entonces va a tener que hacer uso de varias opciones que establece el reglamento para poder combinar la garantía y hacer frente y dar el monto total de lo que se pueda garantizar. Esto lo vemos previsto en el reglamento del Código Fiscal, ¿sí? El cual expresamente nos dice en el artículo 88 lo siguiente: para garantizar el interés fiscal sobre un mismo crédito fiscal, podrán combinarse las diferentes formas que al efecto establece el artículo 141 del Código Fiscal y así como sustituirse entre sí, en cuyo caso, antes de cancelarse la garantía, deberá constituirse la garantía sustituta siempre que y cuando la garantía que se pretende sustituir no sea exigible. La garantía constituida podrá garantizar o no uno o varios créditos siempre que la misma comprenda los conceptos previstos en el artículo 141, segundo párrafo del Código Fiscal. Entonces es muy importante que ustedes sepan que se pueden combinar, que no solamente te puedes casar con una sola, si no tienes suficiente dinero, si tienes suficientes activos, bienes muebles y inmuebles, pues puedes hacer frente a lo mejor una parte de una forma y a lo mejor una parte con otra forma, con un tercero, o una parte con fianza, etcétera, y las vas a combinar y le vas a la autoridad, mira, ya te junté todo esto y entre todo me da para cancelar el adeudo. ¿Por qué? Porque me lo permite el reglamento del Código Fiscal en el artículo 88 que las voy a combinar. Entonces, esto es muy importante porque hay veces que ya estamos platicando la estrategia de defensa, ya estamos viendo cómo vamos a defender al cliente, cómo vamos a hacer frente al adeudo fiscal, pero
a veces perdemos el tiempo o no le damos la importancia de cómo estudiar la estrategia para hacer frente a la garantía. ¿Por qué? Porque si no hacemos con tiempo una verdadera estrategia con las empresas, con los contribuyentes, con los contadores, entonces nos va a ganar el tiempo y después no vamos a tener el tiempo de ver la manera de cumplir con los requisitos, la manera de poder hacer frente de alguna forma u otra y entonces la autoridad nos va a tocar la puerta, nos van a ganar los tiempos y nos puede congelar o inmovilizar las cuentas bancarias y aquí la importancia o la dificultad o la gravedad es que nos va a parar la operación este tipo de medidas. ¿Por qué? Por la falta de prevención adecuada. Hay muchos abogados que no le dan importancia. En mi caso en particular, siempre le doy igual o más importancia al tema de la garantía de liquidez fiscal. ¿Para qué? Para darle una tranquilidad a mi cliente. Si le no te va a pasar nada, ten la suerte de que tú vas a seguir operando, tú sigues trabajando, dedícate a producir, que es lo que tú sabes hacer negocio, hacer dinero, y yo te dedico a defenderte fiscalmente, que esa es mi experiencia de toda la vida. Entonces, esos son los puntos que hay que tomar en cuenta. Ustedes saben entonces que se pueden combinar, que se puede sustituir la garantía de liquidez fiscal, porque de repente a veces, por ejemplo, nos embargan las cuentas bancarias y dice el cliente, ¿qué hacemos? ¿Me doy un amparo? ¿Me defiendo? No, lo más práctico es una sustitución de la garantía de liquidez fiscal para que le ofrezcas una fianza, un bien inmueble, lo que tú puedas, pero vamos a sacar rápidamente para combinarlo y dejar esta garantía en lugar del embargo de la cuenta bancaria y que tú puedas seguir operando. Ese es lo más práctico que hay que tomar. Entonces, el tema de la sustitución hay que tomarlo en cuenta y aplicarlo para casos que sean realmente necesarios, prácticos, eficaces y sobre todo que tengan un tema de qué, de rapidez y de estrategia e inteligencia con tu cliente para con la autoridad fiscal. Es muy importante entonces que ustedes repasen, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos de la garantía de intereses fiscales? Esto vamos a encontrarlo en reglas misceláneas fiscales en relación con el Código Fiscal, el reglamento del Código Fiscal, para ver, por ejemplo, qué casos o qué elementos te van a pedir si yo ofrezco un bien de un automóvil como bien mueble, de un terreno, una casa, una nave industrial como bien inmueble, o como un tercero, como obligado solidario, título valor, carta de crédito. Entonces tenemos que ver que el SAT o la autoridad fiscal va a tener formatos ya establecidos que hay que llenar esos formatos y ahí vamos a ver los requisitos que nos pide la autoridad fiscal que hay que cumplir en cada caso en concreto. Estos requisitos son muy importantes que ustedes los estudien y los cumplan con anticipación para llevar a cabo un avalúo, el pago de los gastos de ejecución. Si hay algo que hay que pedir a la autoridad fiscal, pues nos demos el tiempo para que nos los entreguen, cumplir con estos requisitos y en la medida de lo posible mi recomendación sería que cuando presenten y ofrezcan la garantía del interés fiscal, es importante que ya cumplan de ser posible con todos los requisitos que está pidiendo la autoridad. En caso de que no se cumplan, porque a lo mejor te ganó el tiempo, porque a lo mejor ya lo quieres ofrecer, pero no tienes todos los requisitos a la mano, bueno, ofrécelo y el reglamento te va a permitir que después se requieran estos requisitos para que tú los subsanes después. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque en ocasiones, repito, no se tienen todos los requisitos de una sola exhibición porque hay muchas cosas que cubrir. Preséntenlo y después espérense al requerimiento, el cual es totalmente legal porque lo establece el reglamento del Código Fiscal de la Federación. Es importante también que ustedes comenten que la garantía del interés fiscal tiene que obedecer a un principio de que nadie está obligado a lo imposible. Como ustedes saben, es un principio general del derecho, el cual tenemos que aplicarlo y se traduce o lo llevan a cabo al tema fiscal y del cual se le llama en la práctica una reducción o dispensa de la garantía del interés fiscal. Está previsto en el artículo 141, pero una parte muy importante que lo vamos a ver más adelante, sobre todo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es donde vamos a tener una situación muy especial y es, digamos, es una excepción a la regla, porque si tú tienes que suspender el procedimiento, tienes que garantizar. Pero siempre hay una excepción a la regla, la vamos a ver más adelante y es muy importante porque hay veces que dices, bueno, yo en mi cuenta, en mis activos, en todo lo que tengo en la empresa, nada más tengo 5 millones de pesos. El adeudo que tú me estás determinando es de 380 millones de pesos, entonces obviamente excede la capacidad económica y no tengo para cubrir. Vas a tener que acreditar con estados de cuenta bancario cuáles son tus ingresos, sus últimos ingresos que has tenido, también tu declaración anual para ver cuáles son lo que has
presentado como utilidad últimamente, que a lo mejor si es una utilidad no te da para cubrir. ¿Por qué? Porque excede tu capacidad económica para cubrir. Esto lo tienes que acreditar con mucha delicadeza para que lo puedas lograr y que te puedan reducir o dispensar de la garantía del interés fiscal. Ahí es muy importante acreditarlo sobre todo, no decirlo, porque si tú nomás le dices, oye, redúceme o no tengo con qué garantizar, pues no va a ser suficiente con tu dicho, hay que aportar pruebas y documentales para hacer esta situación. También tenemos el tema de la cancelación de garantías. Cuando ya realmente tenemos un asunto que ganamos en algún medio de defensa, ya sea recurso a revocación, ante un juicio de nulidad en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa u otro, vamos a ver que es muy importante hacer el último trabajo fino que tú te estás ofreciendo como experto en derecho fiscal, que es cancelar la garantía, la cancelación de la garantía. ¿Por qué? Porque en ocasiones la autoridad pues no va a hacer un trabajo, tiene tanto trabajo que se le olvida cancelar lo que tú le ofreciste. Entonces hay que hacer un escrito solicitando y decirle, mira, ya gané este asunto, cancélame la garantía que yo te ofrecí sobre estos inmuebles, sobre este bien mueble, estos vehículos, y ¿qué crees? Regrésame las facturas y regrésame los originales que te estoy entregando para tenerlos en mi poder, porque ya no hay ninguna necesidad de garantizar el interés fiscal. Entonces, este procedimiento es muy importante que lo hagamos como un procedimiento que no se nos olvide nunca para poder tener esta opción. En la práctica, recuerdo que me ha tocado casos también que hay un embargo, un ofrecimiento sobre algún bien inmueble. Sí, me tocó una empresa de comunicaciones muy importante en el cual ofreció sus oficinas corporativas, le aceptaron un edificio donde tenía su operación y lo grabaron en el registro público de la propiedad. Se ganó el asunto, se logró por X situación, por un tema de prescripción, pero al final de cuentas pasó el tiempo y nunca se dieron la curiosidad de la autoridad de cancelar el gravamen, sobre todo la inscripción en el registro público de la propiedad. Entonces se tuvo que hacer un procedimiento para cancelar, y no solamente que te cancelaran el embargo, o sea, el embargo que te hicieron en su momento, sino pedirle a la autoridad que mandara un oficio al registro público de la propiedad para que te quitara ese gravamen que te está afectando, porque si está grabado, pues ese bien no lo puedes vender, no puedes tener créditos con bancos, etcétera, tu relación comercial también se ve disminuida, y entonces hay que hacer esta situación para cancelarlo y que quede totalmente liberado de cualquier situación lo que ofreciste como garantía. Entonces, tengan especial cuidado en estos temas, no lo descuiden y atiéndanlos, por favor. También vemos otro aspecto dentro de las garantías, que es la ampliación de la garantía del interés fiscal. ¿Esto a qué se atiende o a qué se refiere? Pues que obviamente el adeudo va creciendo en el tiempo. El hecho de que tú ofrezcas una garantía no significa que tu adeudo no se va a ir actualizando mientras se resuelve tu asunto, ¿sí? Si tu asunto lleva 5 años en litigio y no se ha resuelto, pues si era de 100 pesos, ya con actualización, en 5 años va a ser de 200 o 300 pesos. Entonces la autoridad dice, bueno, ok, en su momento me garantizaste por 100 pesos, pero ya pasó 5 años y aumentó la deuda, entonces garantízame, amplíame la garantía por la diferencia que tiene el valor actualmente del crédito fiscal. Entonces te va a pedir que le amplíes y que le ofrezcas algo adicional con que garantizar. Si no, entonces va a quedar sin efectos la garantía y te va a aplicar el procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, dentro de su planeación como estrategas, cada año hay que estar vigilando cómo se va actualizando, con qué puedes garantizar, y si la autoridad te requiere que amplíes, pues hay que ver la manera con que vamos a poder garantizar esta ampliación del interés fiscal. Para efectos ya prácticos, ya en una defensa ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, vemos que lo que regula el tema de la medida cautelar y específicamente la suspensión de la ejecución la tenemos prevista y regulada en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en la cual nos dice que vamos a poder ofrecer y solicitar la suspensión de la garantía del interés fiscal siempre y cuando acreditemos que esté garantizado el interés fiscal ante la autoridad exactora. Pero también aquí en este artículo vamos a ver que nos dice las maneras de que tú vas a poder presentar tu solicitud de suspensión, te van a dar la suspensión provisional y luego la definitiva. En este inter, la provisional te la van a dar aunque no esté garantizado, pero te van a condicionar
a que en un término, por ejemplo, de 3 días, acredites ante ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que esté garantizado el interés fiscal, si no va a tener o no va a surtir eficacia esta suspensión. Y para que te den la suspensión definitiva, también vas a tener que tener acreditado que se encuentre garantizado ante la autoridad fiscal para que efectivamente el magistrado te pueda dar una suspensión definitiva de la ejecución. Y esto tiene que ver con qué, igual, pues con el tema de la garantía, porque todo te va a remitir y el Tribunal Federal de Justicia te va a decir sí, siempre y cuando se esté garantizado debidamente el interés fiscal. Entonces, sí o sí, tenemos que voltear a ver cómo garantizamos con la autoridad fiscal, o inclusive hay una opción especial que también les comento el día de hoy en este programa, que tú puedes presentar directamente la suspensión y decirle al magistrado que tú quieres que se presente la garantía directamente ante el tribunal, y también es permisible, el cual el tribunal va a poder hacer el cálculo de cuánto es lo que hay que garantizar y finalmente se tiene que ver este procedimiento, pero ya directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es otra opción, casi no es usada en la práctica, pero es posible que tú ya sabes que yo quiero que me suspendan y quiero garantizar ante ti la garantía de interés fiscal, y entonces es otra opción que también vemos en la práctica. Cuando vamos al tema del amparo en contra de cobros o liquidaciones o temas fiscales que tengan que ver precisamente con acciones coactivas por parte de la autoridad fiscal, por ejemplo, algún tema de un embargo de cuentas, algún tema de un remate de una propiedad para efectos fiscales. Entonces vemos que los contribuyentes, si es un acto de imposible reparación y hay una violación directa a la Constitución, van a poder presentar un amparo indirecto porque hay un daño inminente, ¿sí? Una afectación que causa una afectación de imposible reparación, que acredita un tema de procedencia del amparo indirecto y por el cual tenemos que acudir y defendernos. ¿Para qué? Para que se paralice el acto, no me rematen el bien, no me vayan a hacer la transferencia de mis fondos, ¿sí? Es un acto totalmente que vas directa por la trascendencia en la naturaleza del acto que te está causando un daño de forma inmediata, pero en estos casos vamos a ver que los jueces de distrito, en atención al artículo 135 de la Ley de Amparo, nos va a pedir que se garantice el interés fiscal, normalmente con un monto de depósito en dinero directamente que se demuestre ante este juez de distrito, ante el juzgado de distrito, y tendríamos que obtener igualmente un billete de depósito para ofrecerlo, o bien ir directamente con la autoridad fiscal, ofrecerle una garantía que no la acepte y decirle al juez de distrito que ya estás garantizando y que ya te la aceptaron, o demostrarle que ya está constituida la garantía fiscal. Pero aquí el punto fino a donde quiero llegar es que hay que tener mucho cuidado, porque a veces un asesor dice, vamos al amparo, vamos a detener esto rápido, pero se olvidan el punto fino de la garantía. Entonces, si el cliente o la institución no tiene cómo garantizar, pues volvemos otra vez al círculo vicioso de que no va a tener efectos la suspensión del amparo si no garantizamos el interés fiscal. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta para tomar la mejor decisión y ver si conviene efectivamente acudir al amparo, porque vamos a caer en ese requisito que lo establece la propia ley de amparo. En recurso de revocación nos dice el propio 144 del Código Fiscal que mientras dure la interposición, desde que tú presentas un recurso de revocación hasta que se resuelva, no vas a tener la obligación de garantizar el fiscal y por lo tanto la autoridad tampoco te va a poder cobrar el crédito fiscal. Es muy importante tomar en cuenta este plazo. Normalmente se tienen 3 meses para resolver, pero si se tardan más, todo este plazo, si tarda un año en resolver el recurso, no te van a poder exigir la garantía del interés fiscal. Igualmente, es muy importante en temas del IMSS, si se interpone un recurso de inconformidad, tampoco existe la obligación de garantizar el interés fiscal hasta que se resuelve el mismo. Esto es muy importante. A veces el IMSS no quiere acatar esta disposición y pasando el plazo, va y te quiere cobrar, te embarga las cuentas y le dice, espérame, yo ya tengo presentado mi recurso de inconformidad, no tengo por qué garantizar el interés fiscal y por lo tanto tampoco me puedes ejercer ningún cobro y hacer ningún embargo. Y en ocasiones pues hay que tener que pelear, reclamar y luchar esto, porque en la práctica a veces el IMSS sí lo hace y lo hemos visto y tenemos que puntualizar lo que el 144 nos lo permite. Bien, pero ya una vez dicen temas del IMSS que se resuelve el recurso de inconformidad, tenemos 10 días para garantizar el interés fiscal, entonces tenemos que esperarnos hasta la resolución y ahí tenemos 10 días adicionales. Ahora sí, ¿para qué? Para preparar la garantía y ofrecerla.
Y normalmente ante el IMSS es como un punto importante o sugerencia o tip que busquen garantizar, si es posible, confianza para tener una seguridad total del tema por el cual estamos garantizando. Entonces, aquí como ven, hay muchas opciones, muchas matices, muchas directrices que tenemos con el tema de la garantía de interés fiscal. Por eso es muy importante, repito, platicarlos desde un principio con el cliente, decirle, a ver, aquí está tu adeudo, yo te voy a defender debidamente, hago un estudio profesional y a fondo para extinguirte tu crédito, lo voy a pelear de fondo, no tienes los elementos por qué tener supuestas omisiones, pero tu contribuyente, tu deudor, tu empresario, tu contador, le vas a tener que decir a la empresa que vamos a tener que garantizar el interés fiscal. Y este es otro procedimiento tan importante con estrategia, con diseño, con planeación, con juntas, las que sean necesarias para ver exactamente la estrategia que vamos a seguir para que el día de mañana, ¿sí?, no te pague tu operación, no tengas problemas y te veas atrapado en que la autoridad te pueda ejecutar de forma coactiva. Entonces, repito, hay que tener esas estrategias adecuadas para efecto de que tengamos una defensa fiscal integral, profesional y de alto nivel. Bien, vamos a pasar al caso de éxito de la semana con este tema de la garantía del interés fiscal y vamos a ver un litigio que se dio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el cual se fue a pelear un crédito fiscal. El contribuyente realmente no tenía cómo garantizar el interés fiscal, rebasaba su capacidad económica y entonces hizo mano a lo que estableció el artículo 28, fracción segunda, inciso A.1, y le pidió al tribunal que le eximiera de garantizar o exigiera una reducción del interés fiscal de una manera que le permitiera tener la tranquilidad, que le otorgara la suspensión sin tener que garantizar, pero no por un deseo, sino por una necesidad comprobada de que rebasaba su capacidad económica con lo que tenía previsto en el adeudo. Y entonces nos dice esta historia de caso de éxito que en este litigio se estableció que en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo 28, fracción segunda, inciso A.1, se dice que este artículo le otorga la facultad al tribunal como órgano jurisdiccional, ¿para qué? Para reducir el monto de la garantía del interés fiscal. Esta reducción a una puntuación o un comentario muy puntual. Reducción puede ser total o parcial. En la práctica hemos logrado reducciones totales, pero hay que ver que la parcial también te puede ayudar, porque si te reducen el 50, el 60, 80%, pues es muy bueno. Y esto va a estar condicionado ¿a qué? A que se cumplan dos supuestos. Primero, hay que acreditar que el monto excede la capacidad económica del solicitante. Y segundo, si se trata de un tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidario al pago del crédito, entonces vamos a poder tener esta facultad de que el tribunal te conceda esta reducción. Luego entonces, en este caso, en este litigio, en este juicio, se tuvo una resolución favorable para otorgar la suspensión de la ejecución, porque se dijo que si la actora fundamentó su petición en razón de que el monto del crédito fiscal excedía su capacidad económica, entonces correspondía a este tribunal y no a una autoridad diversa, ¿verdad?, como es la autoridad fiscal, en pleno ejercicio de la facultad que le tiene conferida en el artículo 141, penúltimo y último párrafo. Si ustedes checan este penúltimo y último párrafo del 141, le da facultad expresamente al tribunal para que tenga esta posibilidad de eximir el tema de la garantía del interés fiscal. Entonces se concluyó que era procedente esta solicitud, que se acreditó efectivamente que no tenía la capacidad económica y entonces no se exigió el depósito de la garantía porque se acreditó la posibilidad del solicitante y de forma previa no se tuvo que garantizar el interés fiscal porque se tuvo esta acreditación muy adecuada en el juicio contencioso administrativo y por lo tanto se llegó a una resolución y a una tesis que dice lo siguiente: suspensión de la ejecución, facultad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para reducir el monto de la garantía del interés fiscal, existe, lo pueden acreditar y entonces esta es la base que podemos utilizar el día de mañana si platicando con nuestros clientes, con los asesores, con los empresarios,
llegan a decidir que es un crédito totalmente fuera de su capacidad económica, que es de 500, 1,000 millones, lo que sea, y su capacidad es que apenas el mes pasado tuvo ingresos, facturó 100,000 pesos, pues obviamente excede su capacidad económica, hay que acreditarlo, estados de cuenta, repito, declaraciones, estados financieros, inclusive si se puede hacer una evaluación, ¿sí?, de lo que son tus activos, pues todo lo que puedas sumarle le va a dar una fuerza a tu petición y vamos a acreditar que es algo que rebasa nuestra capacidad. Pues bien, recordamos nuestros teléfonos aquí de cabina, 5584 11 40 85, el teléfono de la oficina 5086 40 54, el WhatsApp 56 64 65 97 18. Estamos en Facebook Live donde nos pueden saludar y recordándoles que la próxima semana vamos a tener un tema muy importante de interés y los vamos a esperar con todo gusto nuevamente. Recuerden nuestro lema: defender al contribuyente siempre con un alto nivel. Hasta luego. Amable audiencia, agradecemos su asistencia a este